Hola a todos, estamos de nuevo en otra emisión más de su programa Neotardis. Ah, qué puto, güey. Hoy estamos en la FIL, celebrando su 30 aniversario, transmitiendo en vivo desde esta expo, la expo más grande de Latinoamérica, y también celebramos el segundo aniversario de Neotardis. Para hablar de esto, pues estamos en la FIL, vamos a hablar un poco de literatura, de cómo se ha dado esta feria, cómo se ha llevado a cabo, porque 30 años, manteles largos, y tenemos al equipo clásico ya, que es Sadlai Ortega. Un gusto estar con ustedes, gente de Neotardis, en un bonito sábado de FIL, 30 aniversario de la FIL, país invitado, más que país, es la región de Latinoamérica. Y tenemos al bien ponderado Luis. Hola, buenas desde la FIL. Exactamente, gracias a los organizadores de la FIL que nos permiten estar aquí disfrutando del evento, haciendo uno que otro reportaje y transmitiendo en vivo. Pues bueno, aprovechando que estamos en la fiesta de las letras y todo esto que celebramos en este 30 aniversario, ¿podrías darnos algunas expectativas y qué es lo que has visto en esta feria, Atlai, este 30 aniversario? No sé si hayas venido en ediciones anteriores, pero como 30 aniversario imagino que es superior o superaron tus expectativas a veces o años anteriores, ¿no, Atlai? Pues la realidad es que la última vez que vine aquí a la FIL creo que fue el año pasado y solamente había un piso disponible para la exposición de la FIL. En este caso tenemos 2 pisos abarrotados, por cierto. Tenemos fotografías de José Martí, tenemos el Fondo de Cultura Económica haciendo lo que mejor sabe hacer, y en general pues parece ser que la exposición está todavía más completa que la del año pasado. No solo venir a la FIL, no me gusta la FIL, no porque no me gusten los libros, sino porque los libros que suelo comprar, los suelo comprar usados, porque ya las cosas que me gustan no las edita nadie. Y, Suele pasar. sí. Y en general pues se ve todo muy tranquilo y organizado. La gente es viendo de aquí para allá. También, gente que quiere llenar estanteros con bonitos libros. Lo de siempre. también una cosa a mencionar, Atlai, es que no sé si te has puesto a buscar un poco más, pero en el transcurso del año tú vas y buscas algún libro que si no es un bestseller no lo encuentras, y si lo encuentras en los libros usados porque se editaron, pero no ha habido reediciones, al menos en esta zona del país. Pero como en la FIL vienen las editoriales con todo su material, es más fácil encontrar un libro. Yo hace tiempo estuve buscando el Yo de la Mente de Daniel Dennett y Hofstadter, que es un filósofo y un físico donde hablan filosofía de la mente, pues. Sí. Estuve mucho tiempo buscándolo, aquí lo llegué a ver. Claro, de que lo encuentras. El precio, eso ya es otra cosa, pues, pero de que encuentras lo que estás buscando, normalmente lo sueles encontrar aquí, en esta feria. Por eso es lo mismo, ¿no? Luis, ¿tú qué opinas de lo que has visto hasta el momento? Pues mira, tomando en cuenta que la última vez que vine, y será una anécdota, creo que pocos la han vivido, literalmente puedo decir que me asaltó un autor, se paró frente de mí, me intimidó y me pidió 90 pesos por su libro firmado. Entonces, ahorita no he tenido ningún altercado de esos, así es que voy bien hasta el momento. Bien, perfecto. ¿Qué les parece si entramos en materia? Aprovechando, es la feria del libro. Yo estuve buscando en el martes, creo fue el jueves, uno de Pórtico, un libro de ciencia ficción muy bueno, recomendable, pero no lo encontré aquí. Lo encontré en versión digital, pero pues bueno, a mí no me gusta mucho leer sí tengo mi tablet y a veces leo ahí, pero es un poco difícil, ¿no? Sí. Muchos de nosotros que acostumbramos, y no me voy a jactar de eso también, pero sí que leemos más o menos, no estamos acostumbrados a leer. Sigue existiendo la gente que, a pesar de que el libro físico te ocupa un buen lugar en tu estantería, y hay gente que dice, es que en digital puedes tener una biblioteca completa. Hay gente que todavía sigue prefiriendo comprar los libros en físico. Es que es más rápido. Que en digital, exacto. Es que leer en físico es más rápido. Bueno, ahí sí, pues como yo les he dicho, yo leo todo digitalmente, entonces creo que es más bien cuestión de que yo me acostumbré a leer así que en físico. Yo en físico sí tengo pocos libros.
Pero sí comparto mucho su opinión, que he visto mucha gente que prefiere el libro físico que el digital. Bien, ya saben, para todo hay gente, hay públicos. De hecho, si quieren meterse a nuestra página, en el programa pasado tuvimos de invitado al autor de La línea de vida. Es una novela posapocalíptica de ciencia ficción. Es español el autor, se llama Gonzalo Gobert. Es muy bueno, de hecho compré yo su libro en Amazon. Si quieren ingresar, pueden ingresar a Amazon, se descargan un capítulo. Sí. Y de hecho él dijo en el programa, escuchen muy bien, él dijo, aquel que compre mi novela y no le guste, mándeme un correo y le regreso el importe de lo que le costó el PDF o la descarga. Así es que tan seguro está, yo la estoy leyendo, voy más o menos empezando los primeros 3 capítulos, está muy buena. Y de hecho nos comentó que un físico muy reconocido ahí en España leyó la novela, le hizo el prólogo y le dijo, esto es muy posible. Habla sobre una catástrofe, un temblor y cómo la gente, vemos que en todas estar de acuerdo, Adlai y Luis, que en las novelas posapocalípticos siempre el peor enemigo es el ser humano, antes que la misma naturaleza. Sí. Y ahí se ve cómo la misma gente empieza a superar todo esto de que el mismo humano se convierte en el peor enemigo de. Sí. Y pues bueno, ya ahí está, lo tienen, es avalado por un experto en esta materia que es un físico. Ya lo tienen, en la página tenemos la crítica. También. Sí, y para aquellos que nos estén escuchando, lo voy a dejar, vamos a hacer la oferta un poco más extendida. Tenemos unos cómics para regalar, ¿sí? Aquellos que nos digan qué edición es de la FIL, ya tienen su cómic, su revista. Está más que regalado, ¿no? Y bueno, a resaltar, hay una sección de cómic. Si se ponen a leer el mapa o el croquis de la FIL, tiene una sección grande, es cómic. Única y exclusivamente para puro cómic. Okay. Así es que también para los frikis hay lugar aquí en esta convención. Aparte de todo aquel intelectual y pseudointelectual que le gusta acudir a esta feria. Perfecto. Sí, perdón. No, adelante. Al final de cuentas la FIL, pues, Feria Internacional del Libro, todos tienen cabida, ¿no? Hasta Paulo Coelho. Bueno, como ya estamos entrando en cosas un poco más bizarras, ¿qué les parece si hablamos de uno de los autores que ya hacía falta en este programa Neotardis? Bien saben que en Neotardis se habla de Killzone, se habla de fantasía, alta fantasía. Pero hay autores de los cuales estamos hablando constantemente, y esta vez es Asimov, con una de sus novelas que es Yo Robot. ¿Por qué escogimos para este segundo aniversario de Neotardis hablar? Porque el programa piloto lo hablamos de Isaac Asimov. Sí. Y a 2 años de distancia podemos hablar de el mismo maestro Asimov, pero ahora de una novela. Es una colección de pequeños relatos. Exactamente, es una colección de pequeños relatos, y hacer una pequeña comparación con la película que fue publicada en el 2000, ¿qué fue? 2004. 2004, exactamente. Que como todo no es el mismo, es una adaptación. Una adaptación, exactamente. Pero en esta colección de cuentos de Yo Robot tienen algo en común. Tenemos a una persona que es la psicóloga de robots. Susan Calvin, vaya, suena raro, psicóloga de robots, pero lo es. Sí. Y también en la película tenemos a Susan Calvin. Quizá es eso, y que los robots usan un cerebro positrónico, empiezan a adquirir una conciencia y cada vez van desarrollando más hasta que llega el momento en que puede entrar en cuestión las 3 leyes de la robótica. Sí. Eso es en común. Lo demás, la trama y protagonistas es un poco diferente, ¿no, Luis? Creo que también USA Robotics está incluido. Exactamente, la compañía que diseña. Y vaya, es algo muy importante que ellos concesionaban los robots, es decir, nunca los vendían, le prestaban el servicio, y estos robots realizaban una labor exclusiva. Tenemos, por ejemplo, el primer relato que se llama Robbie. Sí. Así es. Y es como por un error de programación, Robbie empieza a adquirir o estar como un bebé, ¿no? Borrar todos
programación, que de hecho este robot está programado para extraer un mineral en algún planeta del sistema solar, no recuerdo exactamente, pero los mismos directivos lo consideran como una merma, un desperdicio. De hecho lo querían echar para destruir, o sea, un recicle. Y es cuando se usa Calvin, la psicólogo de robots, dice, no, es que estás equivocado. Tú haces robots especializados a extraer, no sé, cadmio, un decir. Sí. Pero si necesitas extraer mercurio, tienes que volver a hacer otro robot y reprogramarlo. Y es lo que propone Susan Calvin, y es como da apertura a este libro de cómo se van especializando cada uno de los robots. Donde dice, tienes un robot que es como un niño, apenas puede pronunciar palabras, pero si le enseñas, puede razonar, y si en un dado momento le dices, sabes que ya no quiero que extraigas cadmio, ahora quiero que extraigas mercurio, tan fácil como que te ahorras millones de dólares en producir un solo robot y ese mismo lo reutilizas. Sí. Es a lo que vamos, la versatilidad de la mente. Aquí es como lo hace una comparación a la mente humana, que es versátil. Tú estás hablando o te dedicas a ser, no sé, mecánico en alguna cosa y puedes aprender dedicándote a algún otro oficio. No única exclusivamente toda tu vida va a ser un mecánico. Sí, no. Como dices, a final de cuentas una mente moldeable, versátil, que sí te va a ahorrar muchísimo. Y acá en la película lo vemos en el sentido de que son como mayordomos, los robots. Están sí, al cuidado de las personas. Exactamente, es muy a una labor también muy reducida en cuanto a, ¿qué podría decirse? Podría ser la labor menos, o que nadie quiere hacer casi, ¿no? Que es el cumplir los caprichos de cualquier persona. Ya posteriormente se empiezan a especializar en otras cosas. Y en la película vemos, por ejemplo, cosas muy épicas, ¿no? Como empiezan a ver ya no robots, sino una inteligencia artificial. Fuerte. Exactamente, Sí. que le llaman Vicky. Y esa es exactamente la inteligencia artificial fuerte, que llega a pensar o a hacer o a desarrollar tanto su pensamiento que empieza a considerar, o más bien a superar las 3 leyes de la robótica, porque vamos, ella también tenía estas 3 leyes de la robótica, Sí, implantadas. pero evoluciona tanto que llega a superarlas, es decir, no superarlas, sino a tergiversar su significado. Vemos que en filosofía de la mente está un experto que es Wilbert Riley y el concepto de lo mental. también También exactamente. tenemos a Carl Jung, incluso para cuestiones de la conciencia y de la inteligencia, creo que incluso Mario Bunge entraría. También, y también tenemos a Daniel Dennett, que pues, es un poco cuestionable, ¿no? Pero vamos, muchos de ellos cuestionan y dicen, no es lo mismo dar instrucciones que interpretarlos. Actualmente tenemos esa cuestión, tenemos inteligencia artificial como tal, pero es la débil. Quisiera mencionar algunas cuestiones que son muy importantes para la discusión. Hay una diferencia tajante entre inteligencia y conciencia, que creo que es lo que estás mencionando. Por ejemplo, ya se pudo transportar una red neuronal de un gusano a una máquina. Y esta máquina, sin necesidad de programar, aprendió a caminar, ¿no? Uh-huh. Pero hay que ver hasta qué punto esta condición de aprendizaje por sí sola tiene la habilidad de ser consciente. Bueno, aquí el punto a discutir, y que de hecho se lleva a cabo en la película de Yo Robot, y en los posteriores tal vez no se desarrolla mucho o muy a fondo en la serie de relatos cortos de Yo Robot, que es, tú desarrollas una computadora, vamos, un robot con un hardware, ¿no? Sí. ¿Sí? Que vendría representando lo que es lo físico. Así es. Sí. Pero a la hora que tú le introduces el software es lo que le estás dando las instrucciones, le estás diciendo qué hacer. Aquí lo que requerimos es que este software no sea programado, porque hay máquinas, y de hecho Deep Purple, creo que se llama, o Deep Blue, exactamente, que fue la que le ganó la partida a Kasparov, exactamente la primera partida, o la primera vez que una máquina ganó una partida de ajedrez a un ser humano. Ella estaba programada con una cierta lógica, la cual tenía contemplado todas las jugadas posibles. Sí. Pero tenía esa programación. Ella no, lo único que tenía que hacer es escoger cuál fuera la mejor, de acuerdo a la lógica. Eso es la inteligencia artificial débil, lo que se llama actualmente. Ajá. Acá lo que quieren los expertos es que se desarrolle la inteligencia artificial fuerte, que es
sin necesidad de introducir un programa, porque vamos, tú le estás diciendo a una computadora que simule el pensamiento humano, Sí. pero a la hora de simular el pensamiento humano, vaya, así lo dice la palabra, lo está simulando. Técnicamente no está pensando ni razonando. Tú le metiste un software previamente programado. Mucha gente puede decir, es que está pensando, es que velo, sí, pero tiene un software. Sí. Acá a lo que se discute o dicen los expertos en filosofía de la mente es que tenga que desarrollarse lo que llaman, y se ha empezado a hacer, redes neuronales. Acá lo que los expertos en neurología dicen que la conciencia se ubica en la sinapsis de las redes neuronales, es decir, en las neuronas, en cómo se comunican. Cómo se comunican esas neuronas entre ellas es lo que desarrolla tu propia conciencia. Okay. ¿Sí? Yo quisiera aterrizar un poquito a lo mejor para público gamer o más casual. Una inteligencia artificial es a los que jugaron Age of Empires, a los que jugaron StarCraft, cuando le ponían a jugar en IA, esa inteligencia artificial tenía cierto script de 5 minutos. 5 minutos de partida no cambiaba. Sí. Cuando comenzaba a hacer el escauteo basado en lo que tú estabas haciendo, es como la inteligencia artificial comenzaba a desarrollar su juego. Ya con la base de minerales, la base de oro. También lo tenemos, por ejemplo, en el juego de Fear, en la primera saga, que revolucionó precisamente la inteligencia artificial de tipo enjambre. Porque ya los agentes contra los que peleabas notaban tus movimientos y desarrollaban tácticas de asedio y combate para arrinconarte, para hacerte una pinza, para esconderse y esperarte. O sea, y tú los escuchabas comunicarse porque los mismos jugadores dijeron, es que estamos muy a la desventaja. Ellos sí se comunican, son un pelotón y yo solo, entonces tú podías escuchar su radio. Esa es la única ventaja que tenías. Entonces, esa es una inteligencia artificial. Digo, como nota cultural adicional. Bueno, si vamos al concepto así ya muy estrictamente, hay que definir inteligencia y definir en qué manera es artificial, porque vamos, Es que la resolución es sencilla. La inteligencia es la capacidad que tiene un organismo de resolver problemas. Uh-huh. Y en el caso de la inteligencia artificial es la manera en que esta cuestión creada por el hombre resuelve problemas. Tenemos inteligencias en todo tipo de cuestiones técnicas, desde el programa que estamos usando para transmitir hasta la cámara que nos está grabando, la computadora que estás usando y el software que tiene tu teléfono. Sí, de hecho, si hablamos de inteligencia artificial, el celular que cualquiera pueda tener en su mano tiene una inteligencia mucho más superior que la computadora que evocaba 2 pisos de edificio y después se redujo a un aparatote, pero que llevó al hombre a la luna. Sí. Tiene mucha más capacidad intelectual, o vamos, en cuanto a inteligencia artificial, o velocidad de procesamiento también podría decirse, ¿no? Sí. Capacidad de razonamiento lógico. Es que también eso ese es un punto muy importante. Al menos hasta ahí, no sé si tú, Luis, has entrado en algo de la lógica, pero sabiendo lógica, técnicamente sabes programar. Sí. Y programar desde hacer una modificación pequeña en un código hasta programar un PLC. Un PLC es un brazo robótico, lo programas con un PLC. Si sabes la lógica, nomás es cuestión de aprender el lenguaje y sabes diseñar cualquier cosa. Ahora, lo más actual son redes neuronales, que es que pone una máquina a desarrollar una labor, aunque sea repetitivo, y posteriormente esta máquina aprende de los errores que se le van poniendo. Uno de los estudios más comunes es que una computadora la ponen enfrente de un salón, tiene que identificar todos y cada uno de los objetos que están ahí. Posteriormente fueron moviendo los objetos del lugar y la computadora necesitaba identificar dónde estaba este objeto. En principio lo identificaba por la ubicación, siempre está este lugar. El lápiz siempre está arriba del tercer escritorio en la segunda fila. Pero lo modificaban y ahora tenía que identificar de dónde está el lápiz. Eso, labor tan sencilla, es complicada. Sí. Claro, sin ninguna necesidad de programación.
programación previo a localizarlo. Sí. Cosa que vemos en esta película, ¿no? Luis, ¿tú quieres mencionar un poco sobre, o de la sinapsis de esta? Pues mira, Sinopsis, perdón. la sinopsis es amplia, pero en resumen es una adaptación, bien lo mencionaron. Sin embargo, padece de algo que Isaac Asimov mencionaba, que era el complejo de Frankenstein, tomando pedazos de su obra sin ser su obra por completo. ¿A qué me refiero? Pues sí, ya mencionaron que está Susan Calvin, está Josie Robotics, está los robots que al final de cuentas desarrollan una actividad. La cuestión es que Asimov pocas veces, si no es que creo que nada más en el relato número 8, menciona a los robots con forma humanoide. Todo el tiempo tienen otras formas, y aquí desde el inicio los vemos así, siendo tal el grado que, por ejemplo, Sony, que es el robot que es el vínculo de esta película, tiene forma y cara humanoide. Más aparte tiene una aleación especial que lo diferencia de todos los demás, como si fuera único, Sí. con la capacidad de soñar. Y vemos algo muy recurrente en muchas películas de ciencia ficción, que es un mesías, y también el hecho de que la máquina o alguien, el malo si quieres verlo así, llega a la conclusión de que el ser humano es el peligro del ser humano, que es por eso por lo que Vicky, la inteligencia artificial, desarrolla la revolución contra sus mismas máquinas, encerrándolas, destruyéndolas algunas, pero es porque quiere mantener a los humanos protegidos de sí mismos. Inclusive hay una parte en la cual se organiza una revuelta entre humanos y robots, que le dice a Will Smith: vea usted, agente, ¿no cree usted que tengo razón? Y le pone ese ejemplo de las peleas de los humanos entre sí. Entonces, así a grandes cuentas, es una película de ciencia ficción policíaca, muy recomendable, no se los niego. Se van a pasar un muy buen rato, porque aparte tiene efectos visuales geniales para la época, y tiene ese dejo de misterio que tú dices: ah, cabrón, ¿sí fue el robot? No, pues sí tuvo que haber sido el robot, pero ¿por qué lo hizo? Y ya cuando llegas al fondo del asunto te das cuenta que en realidad quien cometió el asesinato es el doctor, se suicidó. Y aún así, a pesar de que se quieren encarcelar al robot, llega Will Smith al rescate alegando que asesinato se define como un ser humano matando a otro humano. Como Sony es un robot, no pudo haber matado a un ser humano, gracias a esas 3 leyes de robótica implantadas desde el inicio. Exactamente. Es a grandes rasgos el resumen de la película. Sí, a pesar de que fue una película del 2008, 2004, sigue permaneciendo muy moderna en cuanto a lo que es el concepto. Sí. Igual que lo hizo en su momento esta serie de relatos, creo que es publicado en el 60 y tantos, ¿no? ¿Cuál persona te escuché? El de Yo Robot. Sí, es de los 60s. Hay que aclarar algo importante. Curiosamente, la saga de Yo Robot tiene una especie de continuación espiritual con el nombre Bicentenario, que creo que se publica en el 76 para conmemorar el bicentenario precisamente de la nación de los Estados Unidos. Exacto. Cuya película creo que es de los 90s, con un elenco donde estaba Robin Williams, pues logra captar buena parte de la atención del relato número 1, precisamente, que creo que es el primer relato de Yo Robot, junto con la forma humanoide. Lo interesante que nos va a plantear Yo Robot, y que creo que lo tenemos en boga en esos momentos, con la inteligencia artificial y con el desarrollo de estas nuevas tecnologías de la información, porque estamos en la revolución informática. Va a ser lo mismo que pasó con la revolución industrial. Con la revolución industrial, aunque aumenta la población y la calidad de vida, también se empobrecen los derechos humanos. En esa época no existían, pero se empobrecen los derechos humanos, la sobreexplotación. En este caso, la desigualdad social está volviendo a crecer terriblemente. Y he de decirles, señores, que si se desarrolla la inteligencia artificial a niveles de conciencia, parece ser más propiamente el ego de la raza humana, por asemejarse a una especie de deidad, que realmente que la inteligencia artificial tenga un beneficio tal cual para nuestra especie. Al menos en el ámbito de la conciencia, porque la inteligencia artificial ya se demostró que lo usamos en todo. Así que bueno, eso se los dejo a cuestión a ustedes.
ya sea por mi falta de conocimiento en el ramo de la inteligencia artificial o por los avances de la misma técnica, como de la tecnología y la base científica, o porque realmente es el ego del ser humano, pues tendremos que ponerle la colación del mundo ético. Tenemos a la transhumanidad que dice que la conciencia puede ser transportada a un ordenador y de alguna manera que nuestro soporte vital ya esté sujeto a un nuevo tipo de soporte técnico y mecánico, como que realmente esto es una muestra de verdadera hubris humana, de la hubris a su máximo esplendor. Sí, hay que tomar en cuenta que uno de los mayores avances para la humanidad, en este siglo XX o después del siglo XX, se han realizado gracias a las investigaciones con fines bélicos. Así es. Y la inteligencia artificial no se salva de eso. Hemos visto cómo ya actualmente Estados Unidos, o vimos algo muy polémico, no sé si recuerdan que tenía drones. Así es. En el Medio Oriente, y drones que mataban a la gente a diestra y siniestro. Sí, se llevó a cabo una discusión muy ética donde decían, bueno, y muchos decían, es que eso es ciencia ficción, es una estupidez, ok. Pero ahí hubo un experto donde se puso en cuestión, dijo, ¿realmente necesitaremos de algo como las 3 leyes de Asimov? Sí. Porque vamos, tú programas a un dron, o bueno, actualmente se maneja, ¿sí? O lo manejan vía remota, pero si llegas a programar un dron a hacer eso, lo llegaría a tomar como algo más normal. Hay que tomar en cuenta que lo normal para unos puede ser algo anormal para otros. Sí. O sea, la normalidad es algo muy poco definido para mucha gente. Entonces, se puso en cuestión, ¿realmente necesitaremos eso? Porque esta tecnología ya está matando gente. Sí, entramos al punto en el que, y lo pensaba cuando platicaste de tu amigo, el autor, con el compañero físico, donde la ciencia ficción pasa a ser realidad futura. Ajá, exactamente. Ya lo había mencionado muchas veces Atlay en el programa, que realmente la ciencia ficción no es un género de literatura para menospreciar. Muchas veces la ciencia ficción el trabajo del escritor de ciencia ficción es ir un poco más allá. Y así como sucedió con Julio Verne, que fue un poco más allá, llegó un momento en que ese más allá que lo usó para aquel entonces, actualmente ya está casi sobrepasado. Ya tenemos tecnología más avanzadas que lo que planteó Julio Verne en 20.000 leguas de viaje submarino y algunos otros relatos. Ahora, la cuestión es esta. ¿Qué creen ustedes? ¿Realmente necesitaremos en algún momento las 3 leyes como las de Asimov para la inteligencia artificial? Pues mira, en lo personal, si llegan a leer la obra de Asimov desde la fundación, fin de la eternidad, y en este caso es fin de la eternidad, fundación, segunda fundación y los propios dioses, la realidad es que sí lo vamos a necesitar, porque si recuerdan lo que pasa en la fundación de Asimov, estas máquinas son usadas para exterminar planetas y terraformarlos. Exacto. Y estas máquinas pues no tienen diferencia ética entre acabar con una civilización entera para terraformar el planeta o simplemente erradicar lo que sea que no le convenga a nuestra especie, lo cual pues en términos aplicados al cosmos pues sería un ecocidio y sería un genocidio de especies total. Si se puede utilizar el término genocidio para referir al exterminio masivo de especies. Desconozco la terminología. En otros casos también tendremos que ver qué tan útil nos podría ser una inteligencia artificial fuerte o que genere conciencia. Y todavía la discusión podría irse a más si es que verdaderamente las máquinas pueden llegar a tomar conciencia, o serían, en palabras de otros especialistas, zombies fenomenológicos. Porque también la sensibilidad va acompañada junto con la razón y la pasión. Por ejemplo, retomo una parte de Friedrich Nietzsche y El nacimiento de la tragedia, donde dice que el hombre, al verse inmerso en la situación de su propia existencia, tiene que crear un dios a su imagen y semejanza. Sí. Cosa que vemos en las primeras líneas del nacimiento de la tragedia. Con ello también vamos a darnos cuenta qué clase de especie vamos a crear. Porque si estas máquinas llegan a tener conciencia, y es una discusión que tenía con un amigo hace unos días, ¿qué clase de costumbres, civilización, concepción del arte y de la belleza van a tener como especie si es que llegan a tener sensibilidad? Porque el ser humano, al tener sensibilidad y al sentirse ontológicamente deficiente, es cuando crea todo este devenir cultural. Nuestra especie, al sentirse deficiente ante la existencia y ante el cosmos, es cuando crea el Dios,
cuando crea su cultura, cuando crea su civilización y cuando crea el arte. Ujú. Esta es la profundidad de lo que estamos discutiendo y que Isaac Asimov está discutiendo en Yo Robot, que es lo que nos expone. Bien mencionaba Luis acerca del soporte físico del software de una máquina, que también es parte de su identidad. Muchas discusiones de la identidad versan el yo dentro del soporte físico en relación con el soporte vital. William Riley en el concepto de lo mental nos habla del emergentismo y cómo es que la conciencia humana no es otra cosa sino una propiedad emergente del sistema nervioso. La discusión es más profunda de lo que parece y bueno, la ciencia ficción hizo lo que la gente concebía que era un chiste o una parafernalia barata en los 50s. Que vemos que en un momento o en cierto sector de la población fue la ciencia ficción fue todo, en los años 50. Fue el boom de la ciencia ficción. Actualmente sí lo vemos en todo, pero está un poco más... Asimilada, yo diría, porque Sí. no es ni tanto la novedad, ni tampoco es rechazada. Y sucede de lo que hemos hablado muchas veces en este programa, que se pierde la capacidad de asombro. Sí. Ya vemos tantos relatos, tantas cosas que dicen, eso es ciencia ficción, sí, pero muchas veces se ha comprobado, y no estoy yo para decirlo, está la historia, que comúnmente la realidad supera la ficción. Sí. Así es. Algo que creo que la gente debería tener en cuenta cuando lee ciencia ficción y que parece que vamos a discutir sobre ciencia ficción en lugar de hablar sobre el Yo Robot de Isaac Asimov, pues es que, por ejemplo, regresando otra vez a Nietzsche, Nietzsche define que el creador del género de la novela aparece con Platón. Ajá. Curiosamente, en una discusión entre Cornelius Castoriadis, un filósofo griego radicado en Francia, junto con otros especialistas discutiendo sobre lo que hace a Grecia, ellos mencionan que el primer autor de ciencia ficción en forma y en fondo realmente fue Platón cuando escribe el relato de la Atlántida, Sí. porque está especulando sobre una civilización que existió y que decayó por su propia naturaleza superflua y banal. Ujú. Estamos hablando de que el trabajo de la ciencia ficción es equiparable al trabajo filosófico. Estamos hablando de asombro, estamos hablando de especulación, estamos hablando de pensamiento puro aplicado a las posibilidades que se vienen en el futuro. Y eso pues es notable, y eso es notable por ejemplo en el ejercicio que hace la filosofía, al igual que lo que hace la ciencia ficción. ¿Qué pasaría si? ¿Por qué esto ocurre? ¿Qué implicaciones éticas tiene ¿Qué pasaría si, no? Y la gente pues al despreciar la ciencia ficción y colocarla lamentablemente también en el ámbito académico en un segundo plano, lo que está haciendo es desplazando la capacidad propia del intelecto humano de pensarse a sí mismo. Sí. Yo no sé en qué cabeza cabe, por ejemplo, que pretendan hacer a la ciencia ficción a un lado y vulgarizarla a los mismos escritores a sagas juveniles, por ejemplo. Cuando en algún momento la misma ciencia ficción estaba poniendo la mano y el dedo en la llaga sobre qué pasaría si el mass media o el mundo del entretenimiento invade las mentes de los usuarios, Ujú. como pasa en Fahrenheit 451, o qué es lo que pasa cuando un dominio totalitario de un estado se mete en la privacidad incluso de las relaciones sexuales de las personas, como pasa en 1984. Y el Sí. universo se puede expandir de una manera colosal. Sí. No sé qué opinen ustedes. Estoy totalmente de acuerdo, Playa. Ya me pusiste a pensar y entre divagación y divagación me he perdido en qué íbamos. Pero bueno, volviendo a lo que ya es este relato de Isaac Asimov y Yo Robot, vemos cómo Asimov siempre pone en cuestión la programación, Sí. porque creo que es en el segundo o tercer relato donde un robot entra en conflicto consigo mismo, que son las 3 leyes, y tuvo que poner al borde máximo o poner en riesgo su vida para que ganara la primera ley, que es la que está sobre todas las demás, y el robot decidiera ir a salvarlo, porque vamos, el contexto es, hay un robot que va a extraer un mineral que necesitan los seres humanos que están en Mercurio para seguir sobreviviendo, pero al acercarse mucho a esa parte del planeta, pone en riesgo Su vida. el robot. Ajá. Y entonces el robot ponía en riesgo su vida, se regresaba, pero luego de regresarse entraba la primera ley, que es salvaguardar la vida del ser humano, y se regresaba, así se la pasaba.
llegó el momento en que el ser humano se puso en riesgo y sobre todo, la primera ley está sobre las otras dos. El robot tuvo que arriesgar su vida para salvar a este ser humano, extraer este mineral y así es como sobrevivieron estas dos personas. Sí. Tanto así pone Asimov en cuestión estas tres leyes que llega el momento en que en todos los relatos, hay uno en donde un robot se hace totalmente al pensamiento de Descartes, ¿no? Se llama creo que el relato que busca se llama Razón, de Isaac Asimov. Exacto. Y tiene que ver con una cuestión estelar, precisamente, donde se da cuenta de que existe porque duda. Y es totalmente de Descartes, pues, el razonamiento de Descartes. Sí, en este caso la duda metódica, mencionada en la primera meditación metafísica. Creo que uno de los expertos que controlan esta nave dice eso, ahora ya me salió un robot cartesiano. Bueno, un robot Descartes. Sí. Así como diciendo, era lo único que me faltaba, ¿no? Porque así se la pasan, al menos la mayoría de estos relatos así es. Los robots y cómo sería el resultado de interactuar o de tener una lógica, pero estar limitado a tres leyes básicas. Tanto así que creo que es en la no recuerdo cuál de las novelas Asimov propone una cuarta ley. Se pueden violar las otras tres siempre y cuando sea en beneficio de la humanidad completa. Ok. Creo que es en la fundación, ¿no? Es en la fundación. No recuerdo si es en la fundación o hacia la fundación, porque son tres. Es hacia la fundación, primera y segunda fundación, pero no recuerdo cuál, pero está en la obra de la fundación. Sí, porque posteriormente ya fue antes de la fundación, ¿no? O hacia la fundación. Creo que tiene que ser hacia la fundación, estoy casi seguro, porque es cuando empiezan el proyecto de conquistar los exoplanetas. Exactamente. Antes de la caída de la primera fundación. Así es. Sí, vemos que Asimov fue tan genial en cuanto al razonamiento humano y en los robots. Él siempre fue muy entusiasta. Pero bueno, Es que parece que... Sí, continúa. lo que me sorprende muchas veces de la condición narrativa que tiene Asimov y cómo mete a las máquinas es la forma en la que trata el tema tan delicado que tiene. Por ejemplo, la cuestión de la ¿qué? No, pues es un programa en vivo y están pasando muchachos haciendo ademanes, desmanes y demás. Entonces, creí que había pasado algo. No, Está la caja nada que no se pueda controlar rápido por nuestro equipo de staff. Continúa, Adlai. O ya Ok. te cortaron la inspiración. No. Es que la cuestión aquí está en lo siguiente. Bien hablaban de la cuestión de Frankenstein porque es un pegatín de cosas de lo que pasó con Yo Robot, ¿no? En la película. Sí. Lo curioso es que cuando Mary Shelley establece qué es lo que pasa cuando le das conciencia a algo que es artificial y que es monstruoso, pasan cosas desastrosas. Muy probablemente creo que la visión de Asimov, al igual que la de Shelley, es, óyeme cabrón, le vas a dar conciencia a algo que por naturaleza no lo tienes y le vas a meter muchos problemas. Particularmente cuando ni lo dominas, ni lo controlas, ni sabes qué es lo que va a pasar con él. ¿Dónde quedó tu ética? También es un problema ético fuertísimo. Sí. Y eso es lo que tenemos que ver a futuro. Y discusiones muy acaloradas respecto a esto. Pero Sí. bueno, el tiempo se nos está acabando. Como siempre. Hay que tener en cuenta que esta es una convención muy concurrida, exactamente. Hay mucha gente. Si ven que de un momento empezamos a divagar, es más bien a escuchar que divagamos de un momento a otro, es porque, como lo mencionó Luis, pasa gente, nos hace alemanes, nos pregunta que quiénes somos, nos hacen la batiseñal y todo este tipo de cosas. Batiseñal. No, por fortuna no hubo una brindis señal por ahí, si no sí me tengo que parar, pues. Pero La pues, Spock no. señal, ¿no? Ándale también. Exacto, Sí, no, bueno. estuvo... Quieras que no, el hecho de estar en cabina ayuda mucho a concentrarte. Es muy complicado lograr esa concentración porque de entrada no tenemos los audífonos para escucharnos tan claramente. Así Ajá. es, Hay mucho ruido, no nos escuchamos todos al 100%. lo más seguro. Entonces, pues les reitero, es un programa en vivo, ¿no? Sí, y más cuando creo que el chico que nos estaba fastidiando tenía una especie de gabán del Manchester, ¿no? Sí, un poncho, algo así. Un poncho del Manchester. Doblemente naco, cabrón. Sin ofender. Bueno, tal vez Al Manchester. no hemos subido mucho de los videos para YouTube que tenemos grabados en convenciones, pero ahí se ve el típico, podría decirse niño rata, o aquellas personas que quieren su momento de fama, no sé. Sí. Que Suele quieren suceder. atención gratuita.
Exactamente. Y vaya que nos llegó a suceder, ¿verdad, Lai? Claro. El típico friki que primero quería ver qué es y después, a ver, yo quiero... Sí, como ver, para yo decirle... juego. Como para decirle, oye, güey, si quieres atención, pídela, ¿no? Sí. Es como el agua, te la damos, solamente pídela, por favor, tomas tu número de serie y todos somos felices. Sí. Y de hecho, si quieren pasar un buen rato, les recomiendo que busquen en YouTube este tipo de personajes. Vamos, nosotros nos sucedió, pero hay medios que les ha sucedido y en vivo, y me refiero a medios que son medios de televisión ya internacionales, y Sí. les sucede esto a los reporteros, esto y mucho más, ¿no? Sí, cosas, vamos, más graves. Lo de nosotros fue simplemente un chamaco. Y vamos, nosotros no somos medio reporteros, masivo, ni güey. somos un medio masivo, hacemos esto porque nos gusta, porque somos frikis y queremos comunicar o compartir todo esto que es nuestro gusto. Así es. Así es que, pues bueno, les agradecemos, estamos en la FIL, no voy a la decir la FIL. edición porque todo está Sí, no. el- Está en el aire los cómics. en el aire, exactamente, los cómics, no se lo ha llevado nadie. Y pues visiten, todavía tenemos este fin de semana tenemos hasta el 4 de diciembre para que visiten la FIL. Lo mejor es en estos 2 días, hoy y mañana. Sí. Así es que échense una vuelta, cómprense un libro, o mínimo vénganse a ver un rato. Yo tengo una lista muy extensa de libros que he querido comprar. Si no es por cuestión económica, es por cuestión de que De no se tiempo. siguen publicando, exactamente, ya no los encuentro. Fíjate, Luis, he conseguido más fácilmente alguno de ellos en electrónico Que en físico. que en físico. Sí. De hecho, la saga de Yo Robot me la conseguí en electrónico y la leí en electrónico. Soy Leyenda también lo leí en electrónico. Sí. Porque sí existen, pues, pero son las ediciones más... Viejas. No viejas, sino más comunes, y tiene mucho error de traducción. Vamos, hay quienes Sí. nos fijamos un poco más en la traducción. Güey, y es que, por ejemplo, quieres comprar ciencia ficción de la buena, tienes que pagar la Factoría de Ideas, que es una buena editorial, como 500 pesos por un libro de... Por ejemplo, Los Propios Dioses lo tengo en Factoría de Ideas. Ajá. Y también los cuentos de Cthulhu los tengo en Factorías de Ideas, Uy. que me parece comercial barato, pero pues está carito. Y he de mencionarlo que pues no mames, está caro. Y Orbis, como tronó, la colección de ciencia ficción, pues ya no la consigues ni a putazos. Sí, no. Y vamos, como son, la mayoría son inglesas, hay también mucha ciencia ficción rusa. Y ahora que tenemos a Latinoamérica en esta edición de la FIL, les digo, o van a ser testigos de la primicia, vamos a tener unos cuantos relatos de ciencia ficción de autores mexicanos. Ok. Ha sido muy escaso, al menos yo que he buscado mucha ciencia ficción, es poca la que se desarrolla aquí en México. Y la que se hace, voy a ser sincero, no es muy buena. Sí, no. Me incluyo. Bueno, he de mencionarles que por la realidad de Latinoamérica y las características que tienen nuestras naciones, pues es más probable que veamos realismo mágico, novela negra, novela policíaca, crónica. Que hay que aclarar que el género que creó Latinoamérica para el mundo es el realismo mágico. Sí. Y realmente, pues en lo personal es uno de mis favoritos. Y Jalisco pues se distingue por tener escritores de este género, como Juan Rulfo, por ejemplo. Pero pues para no entrar en cuestiones de debate, porque ya se desviamos de Yo Robot hasta el realismo mágico, pues Sí. creo que será mi... Ya nos van a cerrar. Sí, ya es mi última intromisión. Ya nos están diciendo, ya se les acabó el tiempo. Agradezco a todos por estar con nosotros. Muchas gracias, Luis. De nada, buenas noches. Aslay, muchas gracias. A ustedes por escucharme. A Ale, que nos apoyó en los controles, que no puede agradecer. Muchas gracias. Y también Hasta al bien. equipo de producción, Sí, porque porque- tenemos enfrente a la chica de la cámara cuidándonos de que un grupo de adolescentes estúpidos no nos hagan nada. Muchas gracias. Pues bueno, gracias a ustedes por escucharnos. Yo soy Jonathan Valdés, el capitán de esta nave. Nos escuchamos para la siguiente semana. ¿Estás harto de escuchar las mismas reseñas? ¿Estás harto de escuchar a los mismos idiotas de siempre? Estás de suerte. Aquí, en la nave Neotardis, las opiniones y temas, si no nuevos, les serán llamativos, porque no hay idiotas ni las mismas reseñas de siempre.